Comportamiento plástico de materiales biológicos. De manera general, se considera un material biológico a todo aquel que se encuentra en la naturaleza, más específicamente en los seres vivos, como por ejemplo la madera, los huesos, el pico del loro, los colmillos de un elefante, la seda de araña, las venas y las arterias. Como se puede ver, hay un comportamiento bastante diferente entre ellos, lo que implica que dentro de este grupo de materiales se tienen una gran variedad de propiedades mecánicas. Si los comparamos con respecto a otros grupos de materiales, tenemos que para el caso de los materiales biológicos, su resistencia a tracción está en un rango de 0.2 a 70 megapascales y que tienen densidades entre 0.2 y 1.1 aproximadamente. Sin embargo, como se observa en la siguiente gráfica, existen materiales biológicos que se encuentran fuera de los rangos previamente mencionados, los cuales exhiben comportamientos similares a polímeros, cerámicos, elastómeros y materiales celulares, ampliando aún más la gama de propiedades mecánicas que este grupo de materiales posee. Hablemos, por ejemplo, de la seda de araña, conocida y estudiada por sus características y propiedades, donde los valores numéricos de sus propiedades plásticas son, para una seda de Arameus MA, tenemos una resistencia a tensión de 1.1 gigapascales, mientras que presenta una ductilidad de 0.27%. Cabe aclarar que estas propiedades son un promedio de las propiedades estimadas para diferentes arañas, debido a que las condiciones de vida, la especie y otros factores influyen en el tipo de seda que cada araña produce. Por otro lado, tenemos valores del esfuerzo de fluencia que para el caso de la araña Argiope es de 130 megapascales aproximadamente, y su esfuerzo último es de 770 megapascales, con una deformación del 22%. Otro ejemplo que podemos analizar son las propiedades de la madera, las cuales se verán afectadas por la dirección de sus fibras internas, donde se tienen mejores propiedades para el caso en que la fibra es paralela a la dirección de aplicación de la carga. Aquí podemos observar que para este caso el esfuerzo de tracción se encuentra en un rango de 8 a 18 megapascales, mientras que el esfuerzo a compresión está en un rango de 16 a 23 megapascales. Hay estudios donde analizan maderas específicas para determinar sus propiedades, como es el caso de la madera de abeto Douglas, MDF y la madera de pino, donde su esfuerzo último es de 50, 15 y 40 megapascales respectivamente. De manera similar, tenemos valores del esfuerzo último de los exoesqueletos de crustáceos y su comparación para el caso en que estos están secos o húmedos. Por ejemplo, para la especie conocida como cangrejo oveja o cangrejo araña, sheep crab en inglés, tiene un exoesqueleto que cuando está húmedo presenta un valor de resistencia mayor, equivalente a 29.8 megapascales aproximadamente, mientras que cuando este se encuentra seco tiene un esfuerzo última tensión igual a 12.5 megapascales. Ahora veamos qué pasa si varía la temperatura. ¿Será que las propiedades mecánicas se ven afectadas? Para responder esta inquietud veamos un caso de estudio en la piel del ser humano, la cual se subdivide principalmente en tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. A su vez, cada una de estas capas tiene unas subcapas que tienen una serie de células que cumplen una función específica, de acuerdo a su ubicación en cuanto a la profundidad de que éstas se encuentren debajo de la superficie de la piel. Pero por ahora centrémonos en la epidermis, la cual está dividida en 5 subcapas, y revisemos más específicamente la subcapa llamada estrato córneo, la cual, como se observa, es la capa más externa de la piel, que actúa como barrera que evita que entren materiales o agentes no deseados al cuerpo y a su vez evita la pérdida excesiva de agua. Hu estudió las propiedades mecánicas de esta capa de la piel en función de la temperatura y obtuvo que el esfuerzo máximo disminuye a medida que aumenta la temperatura del ambiente. De manera similar, analizó que entre mayor humedad relativa hubiera en el lugar, menor esfuerzo máximo presentaba la piel, exhibiendo así un menor comportamiento plástico. Como por ejemplo, en el caso de que para una temperatura de 22 grados Celsius con una humedad relativa del 45% se tiene un esfuerzo máximo de 0.8 megapascales aproximadamente, mientras que para la misma temperatura a una humedad relativa del 100% se tiene un esfuerzo máximo de un valor un poco más de 0.2 megapascales. ¿Y qué pasa con las propiedades si se varía la velocidad de deformación? Para esto veamos el caso de estudio del músculo esquelético, en donde se realizaron pruebas en las que se fijaba una velocidad de deformación
dada en longitud de la fibra sobre segundo, y se medía la fuerza mientras ésta se sujetaba de sus extremos, manteniendo la deformación durante 30 segundos. Este protocolo se repitió para 5 velocidades de deformación adicionales, y después de obtener los datos del ensayo, calcularon el esfuerzo a partir de la carga soportada y la sección del área transversal de la fibra del músculo, obteniendo que entre más grande es la velocidad de deformación, el valor del esfuerzo máximo tiende a estabilizarse alrededor de los 100 kilopascales aproximadamente, mientras que para velocidades de deformación pequeñas se observa una variación mayor de manera proporcional, es decir, a medida que se iba aumentando la velocidad de deformación, el esfuerzo máximo iba aumentando también. Otro comportamiento que observaron en este estudio fue que el alargamiento de la fibra del músculo se demoraba más en desarrollarse en el tiempo para cuando las velocidades de deformación eran bajas. De manera general, los materiales biológicos se clasifican en duros y blandos, en donde cada uno de estos tiene un comportamiento predominantemente frágil o dúctil. Un ejemplo de material biológico duro puede ser el hueso, mientras que un material biológico blando pueden ser las venas y las arterias. Un concepto importante en el análisis mecánico de los materiales biológicos es el criterio de fluencia, el cual se refiere a la capacidad del material para deformarse o fluir en respuesta a una carga o fuerza aplicada. En el contexto de los órganos humanos, el criterio de fluencia puede variar dependiendo del órgano que se esté analizando y de las propiedades de su tejido, ya que estos criterios se basan en diferentes supuestos sobre la respuesta del material a la carga, pueden ser más o menos apropiados dependiendo de las propiedades del tejido y las condiciones de carga que se estén dando. Dentro de los criterios que se pueden utilizar para analizar los órganos humanos están el criterio de von Mises o criterio de máxima energía de distorsión y el criterio de Tresca, también conocido como el criterio de máximo esfuerzo cortante. Un ejemplo de aplicación del criterio de von Mises es en el análisis del comportamiento mecánico de los vasos sanguíneos, como por ejemplo en las arterias coronarias. En este caso se utiliza para evaluar si la deformación resultante tras la variación de la presión supera el límite de fluencia del tejido arterial, y así evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, además de ser útil para diseñar dispositivos médicos como stents que ayuden a mantener las arterias abiertas y reduzcan el riesgo de complicaciones. Mientras que un ejemplo de aplicación para el criterio de Tresca es en el análisis de la deformación y fractura de los huesos. De esta manera, evaluar si la tensión en el hueso supera el límite crítico y así realizar la prevención y tratamiento de lesiones óseas, o para el diseño de dispositivos médicos como implantes ortopédicos que ayuden a mejorar la salud ósea del paciente. De acuerdo con lo expresado anteriormente, el valor numérico del criterio de fluencia para un órgano en específico depende de muchas variables, como la carga aplicada, las propiedades del tejido, la geometría del órgano. Sin embargo, hay estudios donde se informa cuál es el valor del límite de fluencia para ciertos tejidos, como por ejemplo para el tejido pulmonar humano. Su límite de fluencia varía entre 0.1 y 5 kilopascales. Esto depende de la tasa de formación y de la dirección de la carga. Mientras que para un tejido hepático humano se ha informado que el límite de fluencia varía entre 0.1 y 30 kilopascales, exhibiendo un mayor rango de deformación. Ahora bien, desarrollemos un ejercicio de aplicación. Para este caso, nos piden determinar el factor de seguridad del tendón de Aquiles de una persona. Esta pesa 60 kilogramos y nos piden que asumamos que la sección transversal del tendón es circular y que tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Nos dan la geometría del pie de la persona y nos dan la resistencia a tensión de este tendón, el cual corresponde a 60 megapascales. Inicialmente podemos observar que se puede simplificar la geometría a una sola línea, en donde se tiene una reacción correspondiente al peso de la persona, una dada por la tensión en el tendón y otra correspondiente al punto de apoyo. De acuerdo con esto, se calcula el peso de la persona como masa por aceleración, el cual, reemplazando los valores, son 60 kilogramos y utilizando una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, nos da un peso de 588.6 newtons. Ahora se realiza la sumatoria de momentos en el punto W para hallar la tensión, de manera que se tiene 0.15 metros por F positivos de acuerdo a la regla de la mano derecha y menos 0.02 metros por la tensión igual a 0. Despejando tenemos que la tensión que soporta el tendón es de 4.41 kilonewtons.
Ahora procedamos a determinar el esfuerzo en este tendón, el cual sabemos que corresponde a la tensión que soporta sobre su área transversal. Como conocemos el diámetro del tendón, procedemos a hallar su área transversal, la cual nos dio un valor de 1.7 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Reemplazando este valor en la fórmula del esfuerzo, tenemos que el tendón de Aquiles de esta persona soporta un esfuerzo de 24.9 megapascales. Por último, calculamos el factor de seguridad como la resistencia del tendón sobre el esfuerzo aplicado, obteniendo así un factor de seguridad de 2.4. Dentro de las herramientas computacionales que se están desarrollando actualmente, se pueden identificar dos grandes ramas, la computación biológica y la biología computacional. Veamos qué estudia cada una de ellas. La computación biológica se encarga de estudiar cómo podemos utilizar los materiales biológicos para procesar información, la cual nos permite desarrollar nuevos materiales con comportamientos mecánicos programados a través de su ADN o proteínas que lo contengan. Un ejemplo de este son los computadores biológicos, los cuales están hechos de células vivas y en lugar de un cableado eléctrico utilizan sustancias químicas como moléculas o proteínas y son utilizados para el desarrollo de órganos que pueden ser puestos en un ser vivo que requiera un trasplante. Mientras que la biología computacional es una rama de la ciencia que utiliza las herramientas informáticas como bien son las bases de datos, las cuales al combinarlas con estadística o matemáticas pueden ayudar a entender mejor el comportamiento de sistemas biológicos complejos, a partir de crear modelos o simulaciones de los mismos. Ginkgo es una empresa de diseño de organismos. Lo que hacemos es intentar encontrar una forma de conseguir un microbio, una bacteria o fermento que pueda ser útil para nuestros clientes. Lo que hacemos al diseñar organismos en realidad es diseñar ADN. El ADN es el código de las células. Les dice a las células qué hacer. Así podemos diseñar nuevos tipos de comportamientos en la célula tomando el ADN y los genes de otros organismos y poniéndolos en la bacteria y los fermentos con los que vamos a trabajar. Uno de los proyectos que creo que es más interesante y más emocionante es nuestra alianza con Bayer, la empresa alemana. Se trata de una nueva joint venture, una nueva compañía que se está formando centrada en un problema muy difícil de la agricultura, el problema con el fertilizante rico en nitrógeno. La mitad del nitrógeno que se le echa a las plantas no llega a ellas, en realidad el agua lo arrastra, por lo que es muy perjudicial para el medio ambiente. Lo que quiere hacer Bayer y lo que estamos intentando hacer en esta nueva empresa en común es diseñar unos microbios o bacterias que puedan vivir en la tierra de alrededor de la planta y darle nitrógeno, fertilizar directamente la planta. Básicamente estás miniaturizando la fábrica que produce el químico fertilizante, pero lo haces mediante un proceso natural dentro de una bacteria. No funciona con todas las plantas. Las plantas como las semillas de soja o los cacahuetes ya tienen bacterias que viven en sus raíces y les permiten adquirir el nitrógeno del aire, así que no tienen por qué añadir fertilizantes químicos a las semillas de soja. La idea es tomar esa capacidad que tienen las bacterias con las semillas de soja y transferírsela a bacterias que puedan trabajar con el maíz o el trigo. Lo que los humanos llevamos intentando mucho tiempo es averiguar cómo trabajar con la biología para hacer posible estas cosas dentro de la industria. En nuestra industria ya hay empresas que están consiguiendo hacer cosas increíbles. Hay una empresa que está haciendo cuero, reinventando lo que podría ser el cuero porque lo hacen con fermentos en vez de usar pieles de animales. Puedes hacer nuevas formas y texturas sin matar a un animal para fabricarlo. También hay gente que está haciendo seda. Seda de araña, sin usar arañas. Usan los genes de la araña y los transfieren al fermento. Stella McCartney diseñó un vestido con esta seda de araña. Estas son las cosas que están pasando en la actualidad y que nos dan indicios de lo que ocurrirá en el futuro.